Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Hora Liberal, una semana más junto a Ignacio Briones y nuestro ya panelista estable, habitual invitado desde el Biobío, desde las tierras de Hualpén, Javier Álvarez. La presencia regional aquí en Radio Agricultura. Sí, ¿cómo estás, Javier? Exacto. Bueno, Radio Agricultura es una radio nacional que tiene mucha fuerza en regiones, se escucha mucho, además naturalmente en la capital del reino, que sería Santiago, pero en el resto de las regiones se escucha harto. Supongo que en el Biobío se escucha más aún. Muchísimo. Oye, Muchísimo, y muchas recordemos gracias. que Javier, aparte de buen amigo de la casa, es tremendo ingeniero, gran empresario. Fue Así dirigente que gremial, además. también tuvo la SOFOFA. Sí, sí. Representando a las regiones y a las pymes, digamos, porque, ¿Cómo están las regiones? ¿Cuál es tú que tienes una mirada regional? mira, yo pienso que en Biobío específicamente Está golpeado. estamos por un problema no menor, digamos, porque El cierre de Huachipato. este es un problema que se arrastra además de mucho tiempo, porque esta fue una región industrial, ¿no es cierto?, que sufrió el proceso de industrialización forzada en los años 50, ¿no es cierto?, 50, 60, donde Chile decide, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial, construir sus propias usinas, sus propias fábricas, petroquímica, ¿no es cierto?, El acero, modelo cepaliano de desarrollo hacia adentro. exactamente. Y bueno, con la apertura de los mercados, ¿no es cierto?, después de la dictadura sobre todo, ¿no es cierto?, o sea, durante la dictadura se abren los mercados y nos damos cuenta que somos ineficientes comparado con el mundo. Entonces, por lo tanto, libre mercado. Y yo creo que Huachipato es como ya la guinda de la torta, ¿no es cierto?, porque quedan todavía industrias algunas, como la ENAP, por ejemplo, que es una empresa pública, con muchos años como que ha tenido pérdida, pero en general este es un proceso que también vivió, por ejemplo, España, que España también fue un país, fue un país industrializado, ¿no es Bueno, cierto?, Brasil en también el norte, ha tenido pero las tiene tensiones. escala Brasil. Brasil Lo la que gracia pasa que es que tiene, además Es verdad eso. esta industrialización fue medio con forceps. Absoluta- Parte con la Corfo. de no hecho sé, se en los llama, 40, se llama industrialización forzada Claro, justamente. pasa en la Corfo, los 40, que sería la CAP, la Endesa, en fin, todas esas empresas hoy día son privadas. Pero por último tienen escala. Claro. Huachipato no tiene escala. No tiene y la escala. Oye, Evidente no tiene pero escala. además de la apertura de los mercados y la competencia, digamos, o la pérdida de no es pérdida de competitividad, sino es el sinceramiento, digamos, de lo que son nuestras capacidades y lo que llaman los economistas las ventajas comparativas. Comparativas. También hay golpes y autogoles que nos hemos dado. Sí, Por pues, ejemplo, el tema que pasó con la Jibia, ¿no? la Jibia, Que fue una moción parlamentaria inconstitucional y el otro tema es la que industria, mató la industria pesquera, Claro, y la o le industria- pegó un golpe duro. la industria forestal, la superficie de plantado hoy día, ¿no es cierto?, ha ido disminuyendo, ¿no es cierto?, Claro. con el avance ¿no es cierto?, del terrorismo en la Araucanía y en Biobío. Entonces, claro, hay una situación competitiva, pero también hay autogoles, digamos. Ahora, ¿Qué hacer? yo- ¿Hay, no, hay, no, al- hay es alguna que mirada no, regional? no solo qué hacer, sino qué se ha estado haciendo. A ver. Yo creo que la economía se ha ido transformando en una economía de servicio. ¿Ah? Y ojo con la minería, con las tierras raras. Claro, tenemos ese proyecto, pero también Biobío se ha ido transformando en una zona de servicio, o sea, servicios educacionales, ¿no es cierto? Muchos servicios a la minería, es increíble la cantidad de aviones que salen de Biobío todos los días como servicio a la minería. Hacia Antofagasta, Calama. Hacia Antofagasta, Calama, mucha mano de obra. Vuelos directos. Claro, y mucha formación, es increíble, pero yo tengo muchos colegas ingenieros que trabajan acá en Santiago. ¿Y dónde fueron formados? En Concepción. No. Entonces se transformó en una economía de servicio, De logística también. de logística, Puerto. puertos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, futuro hay, futuro hay. Súper interesante lo que está pasando, por ejemplo, en Vaca Muerta, en Argentina, y que tenemos una cercanía geográfica Vaca Muerta, para que la gente sepa, Sí. es un tremendo yacimiento de gas. gasífero de gas y Enorme. petróleo, ¿no es cierto? que podría eventualmente reanudar exportaciones de gas Es en uno, Chile. es uno de los yacimientos gasíferos y petroleros más grandes del mundo. Y que lamentablemente Argentina, dado su inestabilidad, digamos, que ojalá nosotros no caigamos en eso, nunca lo ha podido desarrollar. Y en estos momentos hay un proyecto de desarrollo, y yo creo que si el presidente Milei logra estabilizar la economía en Argentina y se logra establecer cierto grado de estabilidad Que para ahora, poder que ahora para tiene inversiones, documental. claro, Documental documental. Netflix, ¿no? ¿Dónde No viene? sé. pero es un autodocumental, ¿O un entiendo. autodocumental? Es un auto, no, sin duda, es un autodocumental. Oye, bueno, pero bueno, hicimos un breve resumen de lo que pasa en Biobío y todos mis deseos por lo menos están puestos en que haya un futuro ahí con una economía basada en los servicios fundamentalmente, porque y la industria forestal y la pesca, que son Bueno, la dos grandes agroindustria, pilares. agroindustria también es fuerte, Sí. sobre todo hacia el interior. Oye, pero al final hay un tema que es el tema que semana tras semana se repite, que es el tema de la permisología, que ya parece como chiste, ¿no? De hecho, Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, que ya está haciendo sus primeros aprontes programáticos, pensando en una campaña presidencial,
hizo de hecho en la semana una presentación en un foro muy importante con Ricardo Caballero, Banco Security, y, y después en ACIMET, en el foro de la industria, hizo una afirmación un poco fuerte, ¿no? Pero es su estilo, hablando sobre la permisología y trámites que demoran hasta 8 años, y dijo básicamente... Las concesiones marítimas. Claro, dijo, bueno, ¿quién es esa tropa de inútiles que está a cargo? Y que es verdad, una cosa es 8 años un permiso. A mí me representa muy bien, por lo menos esa frase. Te emocionó. Sí. Me emocionó, y como yo no soy político, yo habría usado tal vez unos calificativos peores. Pero lamentablemente esto no se trata de ciertas personas, esto se trata de un sistema en que está totalmente, diría yo, oxidado. ¿Ah? Esto obsolescencia. Está obsoleto, está absolutamente obsoleto, porque se distribuyó el poder de tal manera que hoy día esto es como un peaje tras otro. Es como si en una carretera uno cada 1 kilómetro tuviera un peaje, digamos. ¿Se imaginan una carretera con 1 kilómetro, cada 1 kilómetro un peaje? Es imposible avanzar. Imposible. Entonces, y de repente en un peaje hay alguien que está en la cabina y que le dice, mire, voy a ir a dar una vuelta y después vuelvo. O si usted viene con un chaleco rojo no puede pasar. O sea, esto se transformó en una cuestión bien orwelliana, digamos. El tema de los permisos, y con una tremenda pérdida. Entiendo que Horizontal hizo un estudio, ¿no es cierto? En la comisión Marfan, que me tocó integrar, que convocó el ministro de Hacienda, le hicimos un capítulo dedicado a esto y evaluamos cuánto nos costaba. ¿Cuánto cuesta crecimiento? Y encontramos varias cosas. No, si es que es de loco esto. O sea, en los grandes proyectos de inversión, todos los sectores, desde minero, industria, obras públicas, en fin, plazo promedio de permiso son 6,6 años. O sea, uno se agarra la cabeza a 2 manos y dice, no puedo creer esto. Y calculamos que solo rebajar los tiempos en 1/3, decían 2,2 años, el efecto económico es equivalente a casi 4 puntos de tasa de impuesto corporativo, de menor tasa. En vez de pagar 27%, pagar 23%. Claro, es equivalente a eso. Entonces, solo para decir que esto es un impuesto indirecto a la inversión y un impuesto bien grande. Entonces, es prioritario meterse ahí. Pero, dado al comentario de la alcaldesa Matei, yo diría 2 cosas. Uno, sentido de urgencia para esto, que hay que tener una verdadera política de Estado que se monte sobre lo que este gobierno está empujando. Súper importante. Que yo encuentro que es valioso, de forma tal de acelerar esto. 2, esto es un proceso no fácil, porque es un nudo, son varios nudos que hay que desanudar, es sistémico. Además, nudos que no conversan entre ellos, están descoordinados, entonces tiran la pelota. Eso, el Estado es un bicho lento, difícil, burocrático, con grupos de interés, pero hay que darle con todo porque esto nos está matando. Y lo otro, yo siempre he pensado en esto, que quizás es más largo, pero es más sustentable. Necesitamos un cambio de mentalidad, porque en el fondo mucho de lo que pasa es que hay funcionarios, yo conozco algunos ejemplos, le voy a dar una anécdota enseguida, cuyo norte, más que velar porque un proyecto de inversión se haga cumpliendo con todos los permisos, pareciera que estuvieran enfocados más bien en pillar la yaya, el problema, claro. El problema, y eso es su regocijo. Claro. Y nosotros entonces necesitamos migrar la lógica a servicios públicos que sean verdaderos ejecutivos de inversiones, en el sentido que garanticen el cumplimiento de los estándares de permisos ambientales, sociales, sin ninguna duda, pero que sean un apoyo, una ayuda a que la empresa o la inversión las cumpla, porque queremos tener las dos cosas, que haya inversión y que se cumpla con los permisos. Y eso es un cambio de mentalidad muy grande. Oye, mi mujer que arquitecto me contaba, el otro día un municipio cuyo nombre no diré, un revisor de obra, que en un almuerzo se jactaba, como gran gracia, de que le había encontrado en una presentación impecable de un proyecto una línea mal hecha. Claro. Y me lo fregué. Claro. Y lo mandé de vuelta. Claro. Ese es todo el problema. Esa es parte importante del problema. Hay que claro, en el fondo el problema estructural es que el sistema está diseñado para autoalimentarse y engordar y volverse cada vez más... Como yo soy más viejo que ustedes, yo partí trabajando y de hecho en una empresa en la que participo nos dedicamos a sacar los permisos. Entonces yo conocí esto cuando partió, cuando se implementó. Y la verdad es que era bastante expedito, porque había muy poco conocimiento, entonces las cosas se aprobaban rápido. Pero el problema es que el sistema se empezó a retroalimentar. Exactamente. Y empezaron en base a guías, instructivos, a volver esta cuestión una faramalla que es una telaraña muy difícil. Y nadie se atreve a decir, ya, esto está malo, entonces esto lo elimino. ¿Te fijas? No, esto cada vez crece y crece y crece. Por lo tanto, yo suscribo bastante la teoría de Sebastián Edwards, que dice que
que esto hay que dinamitarlo. Hay que apretar, controlar, suprimir. Claro, y partir Claro, de pero cero. eso Pero eso es muy difícil. Eso suena al después en la frase para el bronce, pero hacerlo otra cosa. Pero ¿cómo se hace eso? Uno tiene que ir al Congreso, tener un acuerdo político. Tiene que haber un compromiso de todas las fuerzas políticas en el fondo. Nuevamente llegamos a la política, ¿no es cierto? Sí. Tiene que haber un compromiso de las fuerzas políticas, que como decía Ignacio, tiene que haber un cambio de mentalidad. A mí me encantó mucho lo que dijo Evelyn Matei, por ejemplo, sobre la industria del salmón. Total. O sea, creo que ese es un ejemplo perfecto. Nosotros llevamos, no sé, creo que 10 años con 1 millón de toneladas por año estancado, una industria estancada. Y el cobre también pegado 5 millones de toneladas y tenemos el mejor lugar del mundo para producir salmón. Así de simple. Tenemos el doble de costas que Noruega, y Noruega hoy día produce un 50% más. Oye, es que sabes que y Noruega, ese ejemplo es súper bueno, y hay otro muy bueno que es el de la minería del cobre. Pegado también hace 10 años, claro, disminuyendo la producción minera está en la que tenemos hoy día, es la misma que teníamos hace 20 años. Entonces yo creo que en estas áreas donde tenemos ventajas comparativas, donde puede haber mucho valor en los años que siguen, uno tiene que ponerse metas ambiciosas. Entonces, donde tú estás produciendo 100, tú te pones, quiero producir 150 al 2030 o al 2050. Y eso hay que apalancarlo, ¿te fijas? Y siempre resguardando los estándares ambientales. Oye, pero déjeme darle un dato. En el caso de la industria del salmón, no se entrega una nueva concesión acuícola desde el año 2015. Vamos a completar 10 años que no se entrega. Hay muchas concesiones concesión. hay muchas concesiones que no están usadas. Y que no se pueden relocalizar. Pero mira, yo quiero ir aquí un poco al tema de lo que dice Ignacio sobre el cambio de mentalidad. Aquí, cuando uno habla de crecimiento de la industria, crecimiento de las empresas y todo, creo que tenemos una mentalidad pensando en que los ricos se van a hacer más ricos. Y eso puede ser, pero el beneficio que se genera en la sociedad es inmenso. Yo te digo, yo conozco particularmente el caso de Chiloé, pues mis abuelos son chilotes los 4, y la industria del salmón transformó totalmente Chiloé. Sí. O sea, lo transformó de una economía básica, de agricultura, de subsistencia y todo, en una cuestión pujante donde la gente vive bien, donde la gente tiene acceso, ¿no es cierto?, a la salud, tiene acceso a la educación, tiene acceso a un auto, tiene acceso a una vivienda. No, la región de los lagos, el cambio fue tremendo. tremendo. Entonces lo que hay que entender acá es que si un país que crece cambia materialmente las condiciones de vida de toda la población. Si aquí no es para que los ricos se hagan más ricos. En el fondo, digamos las cosas como son. Nos empezamos a ir a la cresta en el mismo momento en que la palabra crecimiento, que era un lema país durante mucho tiempo, se transformó en una mala palabra, esa es la verdad. No, y hay una desconfianza muy instalada al sector privado, y pueden haber razones para aquello. En la industria del salmón, digamos en realidad tuvo problemas ambientales grotescos. Gravísimo. Claro. Y la industria minera también, pero el que haya ocurrido no implica que uno no pueda hacerlo distinto y con estándares muy exigentes. Tú mencionabas Noruega, y con un orgullo de potenciar aquello donde tenemos ventajas comparativas y tenemos mucho valor. Ese es el cambio de mentalidad que necesitamos. Y lo que hemos conversado, Ignacio, siempre, el que hace trampa se va preso. Si aquí el que hace trampa se va preso. El que no respeta las reglas ambientales, el que miente, hoy día con la nueva ley de responsabilidad penal de los delitos económicos, están los delitos ambientales con pena de cárcel. Claro, absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Tiene que haber penas para desincentivar estas conductas, digamos, dolosas. Pero hay una previa en el cambio de mentalidad, o sea, es de los funcionarios, pero también de los empresarios y de quienes gobiernan, y deben tener una mirada a largo plazo respecto a esto. Y ese cambio de actitud, de mentalidad, implica dejar de avergonzarnos de que somos ricos en recursos naturales. Absolutamente. Esa es la clave de esta historia. Sí. Es decir, acá está nuestra riqueza, aquí está nuestra ventaja comparativa, se pueden generar muchas cadenas de valor, se puede fomentar capital humano e innovación, pero sobre la base de esto que somos ricos y que el mundo demanda. Claro, y además, por ejemplo, de que somos campeones para sacar el cobre que está metido en la tierra y que tiene, ¿no es cierto? Y que de cada 1000 toneladas de material podemos sacar 500 kilos de cobre y somos los mejores del mundo para eso. ¿Por qué no enorgullecernos de eso? Obvio, po. Y generar capacidades tecnológicas, generar conocimiento, porque aquí cuando se habla de extractivismo es como que uno va y saca la cosa al tiro, y resulta que hay un montón de tecnología involucrada. Además que déjame decirte una cosa, hoy día necesitamos ese extractivismo bien hecho, porque el cobre, el litio, el hidrógeno verde, el amoníaco verde, son
las posibilidades que tenemos de salvar al mundo de la crisis climática. Y los procesos. O sea, nuestros recursos naturales son base para el proceso de descarbonización. Claro, y los procesos para obtener estos productos son complejos. Esta cuestión no sale sola, digamos. Oye, eso es súper importante, pues se instalaron varios mitos en el pasado que por suerte se están retrotrayendo. Uno, el del extractivismo, y había toda esta agenda anti-extractivista enarbolada por la izquierda, pero hoy día afortunadamente está decrecimiento atrás, en el extremo del decrecimiento. Y el otro, el mito del valor agregado. Aquí había algunos que decían que el cobre no agrega ni un valor. Oye, vayan a visitar una empresa estatal como Codelco, Chucky Subterráneo, o vayan al Teniente, donde somos líderes en block caving, donde la operación es remota, donde la cantidad de tecnología para agregar ese valor de un cobre que a 700 metros vale cero. El valor es cero. Claro, cuando tú lo sacas, agregaste tremendo valor. Y eso es lo que hay que potenciar y cultivar y generar un acercamiento y una ruptura de esta desconfianza que en algunos existe respecto al sector privado y viceversa. Del sector privado respecto al Estado. Si uno pudiera potenciar ambas patas, tendría un país mucho mejor. Y déjame agregar una cosa, que a propósito de los mitos, es cierto que en Chile hemos tenido algunas industrias y algunas zonas que han pagado la cuenta en exceso respecto a las cargas ambientales que sufren, ¿no? Lo que se le llama las zonas de sacrificio, particularmente el caso Quintero, donde se han producido situaciones que han llevado a un extremo y que está bien, digamos, hay que hacerse cargo de eso. Pero si uno mira a Chile en todos los estudios internacionales, Chile es uno de los países que a nivel latinoamericano, incluso a nivel global, es de los países que tiene estándares más altos, más exigentes, y hay un ranking muy famoso de dos universidades norteamericanas que evalúa, de Yale y otra universidad más, que evalúa la protección medioambiental de los países, y Chile en términos relativos está mucho más arriba de lo que es su ingreso per cápita. O sea, hemos avanzado enormemente en normativa ambiental y por lo tanto el desafío es que esos avances no terminen matando aquello que lo hizo posible, ¿no? El progreso de este país. Oye, y volviendo a los permisos, tú hay un punto que es clave para que se entienda, porque hay quienes creen que tener un ecosistema de permisos más simple, más fácil de navegar, más rápido, menos discrecional, por lo tanto con más certeza, es equivalente a desproteger el medio ambiente o bajar los estándares comunitarios. Y eso es un error conceptual de fondo, porque una cosa es definir un estándar que puede ser todo lo exigente que tú quieras, y una distinta es cumplirlo eficientemente, o sea, al menor costo, lo más rápido, lo más predecible, lo más expedito posible. Y esa es la ecuación que uno tiene que balancear. Y los países que admiramos apuntan a aquello, ¿no? O sea, estándares exigentes, pero una forma de cumplirlos que sea simbiótica, ¿no es cierto? Que sea fácil, que sea predecible y expedita. Y para allá tenemos que ir, indudablemente. Claro, y esto de la zona de sacrificio que dice Gonzalo, esto pasó en todo el mundo, digamos, de zonas intervenidas, ¿no es cierto?, con infraestructura industrial. En buena parte con empresas estatales. Pero los procesos de remediación existen. Sí, pues. Los procesos de mejoramiento ambiental existen. A nadie se le podría ocurrir, por ejemplo, restaurar la naturaleza en Rotterdam, por ejemplo, y decir, mire, ¿sabe que vamos a cerrar Rotterdam? Claro. Se acabó como puerto. O Hamburgo. Mira, no, Hamburgo, vamos a volver a los antiguos humedales que había en Hamburgo y vamos a cerrar el puerto. A nadie se le ocurre eso. Pero ¿qué es lo que se ha hecho? Se hace un proceso de remediación, procesos de normas ambientales estrictas, cumplimiento, y se sigue construyendo infraestructura en esos lugares, en países como Alemania, ¿no es cierto? O en países como Países Bajos. Entonces, aquí como que nosotros nos suicidamos, no hacemos trampa solo como y decir, mire, vamos a restituir los humedales, vamos a restituir... Pero requiere, yo vuelvo a decir, requiere no te quiero una pausa, ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Sí. Requiere una ambición y un norte claro. Mientras eso no exista, y lo ilustro a propósito de las cárceles. La cárcel que se está inaugurando ahora, entiendo, en Talca, el ministro de Justicia decía 17 años ha demorado. 17. Antiguamente demoraba 7, que ya me parecía mucho. 17. Claro. Entonces le quieren aplicar un fast track a la construcción de futuras cárceles, porque las necesitamos, son deficitarias. Y yo me pregunto, bueno, apliquemos esa misma lógica a otras cuestiones que son igual de prioritarias que tener cárceles. Porque necesitamos líneas de transmisión, necesitamos agua desalada, como no. Entonces creo que ese es el criterio a apuntar. ¿Cómo lo hacemos para...? Oye, pero dices que Punta Peuco lo hicieron en un año, Claro. Punta Peuco. Oye, el Empire State en Estados Unidos, que se construyó por ahí el año 20, año 30, se construyó en un año y medio. Wow. Ya, vamos a una pausa nomás y ojalá, como dijo Neil Ferguson, o no como dijo Neil Ferguson, no ejerzamos nuestro derecho a ser estúpidos. Vamos a una pausa. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV.
Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Oye, bueno, nosotros aquí en la hora liberal, estamos de regreso a la hora liberal, Radio Agricultura, Agricultura TV, con Ignacio Briones y Javier Álvarez. Hacemos una pauta, pero a veces nos vamos para cualquier lado. Así que ahora vamos a retomar, digamos, lo que tenemos en la pauta. Y hay un tema, Javier, que tú tienes mucho conocimiento porque eres empresario en el rubro, que es el tema de la salud, y que ha sido uno de los tantos temas, nos quedan más temas en la pauta después, pero uno de los temas importantes o muy preocupantes de los últimos días, la última semana, sobre todo por el tema de las listas de espera, ¿no? Se supo en los últimos días que el primer semestre del año 2023, 20.000 personas murieron estando en listas de espera, algunos GES y otros no GES, aumento de 26% respecto al año anterior. Y lo otro es que cuando se ve la lista de espera, también esto salió públicamente, se acumula un total de 2,5 millones de personas en lista de espera. En algunos casos puede ser más de, no necesariamente son personas, porque pueden ser más de una persona con más de una enfermedad, 1,2 consultas pero la lista de espera total, si uno aprieta el botón y saca la papeleta que dice cuántas personas o cuántos casos o causas esperando, son 2,5 millones de demandas de atenciones. Y el récord, nunca tanto en Chile había habido tanta lista de espera. ¿Qué es lo que nos está pasando? A ver, mira, este problema salta a la opinión pública a principios de año porque, digamos, por decreto en el Hospital Sotero del Río desaparecieron 300.000 casos. Ahí se detona después una investigación de la Contraloría que va a hacer un análisis en 11 hospitales, emitió ya un informe de 4 hospitales. Y esto vuelve a la noticia. ¿Y qué encontró la Contraloría? ¿Ah? ¿Qué es lo que encontró la Contraloría? La Contraloría encontró deficiencias que después te las voy a explicar. Varias deficiencias y creo que ahí está la fuente del problema. Pero esto detona también de nuevo la opinión pública por unas cartas que se encuentran, unas notificaciones que se encuentran en un basural en un hospital que tenían que ver con el servicio de salud del Maule. Esto por eso vuelve a la palestra y ahora vuelve, ¿no es cierto?, al tema por el incremento. A ver, el informe de Contraloría básicamente dice que los sistemas de control y los sistemas informáticos están absolutamente obsoletos, que hay un mal registro de los pacientes, que no hay un sistema unificado, que por ejemplo en una región tienen hay un sistema global en Chile, pero que las regiones desarrollaron sus propios sistemas, entonces tienen registros duales, que estos sistemas no conversan entre ellos. Entonces, uno lo que se pregunta aquí, ¿no es cierto?, es cómo el Estado no es capaz de tener buenos sistemas de información. Primero, para saber efectivamente, porque uno lo que no mide no lo puede gestionar, digamos. Si no lo mide bien no lo puede gestionar. En segundo lugar, me parece que hay un problema de eficiencia y productividad en el sistema de salud. La Comisión Nacional de Productividad... ¿Sistema público o en general? No, el sistema público. Yeah. Hay un informe muy bueno que hizo la Comisión Nacional de Productividad sobre el uso de los pabellones el año 2010, ¿no es cierto? Y las cifras son, digamos, desastrosas, digamos. O sea, la productividad de los hospitales chilenos es casi la mitad de los hospitales públicos, por ejemplo, de
digamos, de país equivalente. De país equivalente. Nosotros nos comparamos, tendemos a compararnos con Gran Bretaña, digamos, y la productividad de los pabellones chilenos es la mitad. ¿Ah? Eso medido como cirugías por día. Cirugías por día, por pabellón, digamos. Entonces, aquí hay un problema de gestión grave, hay un problema de productividad, hay un problema de sistemas de información, y creo que este es un problema ético muy grande, es un problema ético, fíjate, porque muere la gente. Porque esa cifra de 20.000 suena... No, 100 chilenos por día. 144 chilenos, claro, mueren por día. 100 chilenos mueren por día en esto, nos escandalizamos porque un fin de semana, ¿no es cierto?, hay 12 asesinatos, pero claro, aquí están muriendo 100 chilenos por día en esto. Entonces es un problema ético mayor y por lo tanto yo creo que aquí hay una cruzada importante para el gobierno, ¿no es cierto?, de tomar este tema. Yo creo que la ministra de Salud debería enalborar este tema como un tema importante. Oye, y agrégale el ausentismo, que en el sector salud, en el sector público, en el sector salud es de los, si no el más alto, de los más altos, Es un casi 40 días. Es un 50% promedio, más alto que en el sistema privado. ¿te fijas? Y 40 días son casi 2 meses de días laborales. Oye, pero yo les quiero hacer una pregunta, porque, bueno, tú fuiste ministro de Hacienda, Ignacio, y tuviste la posibilidad de mirar esto del lado fiscal, ¿no? También hay un problema no solo de buena asignación, sino también de disponibilidad de recursos. Y a ti, Jair, que te ha tocado verlo del mundo privado, pero que la red privada le presta servicio a la demanda de atenciones de quienes están en FONASA. ¿Cuál es la razón más de fondo? Porque uno diría, bueno, puede ser indolencia, que puede ser una posibilidad, pero no creo que a la ministra actual ni a todos los ministros anteriores le haya dado lo mismo. Un poco como lo que hablamos de la permisología, el sistema ha crecido tanto que es como un Titanic, que es imposible ajustar el curso porque es demasiado grande, demasiado ineficiente, demasiado centralizado. Los servicios de salud son bastante autónomos. Es un sistema que está capturado básicamente por los gremios de la salud, por los doctores y por los profesionales de la salud, o por los funcionarios de la salud. En la suma de todas las anteriores, ¿dónde ven ustedes? Porque la pregunta es la siguiente, ya supongamos que pudiésemos hacer algo, ¿qué tendríamos que hacer para que esto cambie? Primero que nada, no hay vale plata. Como problema complejo, soluciones múltiples, digamos, no hay vale plata. Y lenta, probablemente. Y lenta, pero yo creo que hay una poco parte interesada en esta cuestión, pero si el problema es urgente, uno tiene que buscar una solución que sea urgente. Y yo creo que aquí la cooperación público-privada es súper importante. Yo creo que en los gobiernos anteriores, en varios, digamos, en todos los gobiernos anteriores, ha habido pocas decisiones en usar el sistema privado. ¿Cómo se usó en la pandemia? En la pandemia no hubo ningún complejo en decir, mire, vamos a integrar los sistemas y vamos a usar el sistema privado. No hubo complejo. Pero en esto yo creo que hay complejo. Hay complejo de transferir recursos. Hay un problema ideológico, hay un problema político. Hay un problema ideológico, sí, claro, porque perfectamente se podrían hacer licitaciones eficientes, transparentes, para que los hospitales privados resuelvan parte de la lista de espera. Y los hospitales privados tienen capacidad ociosa. Absolutamente. Yo le digo, mira, hay varias clínicas que publican su resultado abierto, son empresas que transan en bolsa, se abren y publican su resultado de disponibilidad. No hay ningún misterio que la clínica Las Condes tiene un 35% de ocupación en sus pabellones. 35%. ¿De ocupación? De ocupación. O sea, tiene un 65% de desocupación. O sea, 2/3 del tiempo no está ocupado. No está ocupado. Ahora, los pabellones del sector público también tienen una ocupación bien baja. Sí, creo que era, ¿cuánto era? No me acuerdo el número, pero era muy baja. Lo que pasa es que en el informe internacional de la Comisión Sí, Nacional de la Reproductividad ahí sale justamente, sí, pero no es por un problema de que no se quiera usar, es un problema de que es ineficientemente utilizado. Sí, claro. Las cirugías parten más tarde de lo que se contemplaba. Cuando una cirugía, por ejemplo, se estima que va a durar 2 horas y resulta que queda 1 hora y media, no la hacen, porque si no terminaría fuera de horario. O sea, oye, pero yo me acuerdo en Piñera 1 que este era un tema muy fuerte políticamente hablando, porque al momento de asumir el presidente Piñera su primer mandato había una lista de espera de casos GES, ¿no? Del auge, que son garantizados, sí, de 360.000 casos, despejando los casos duplicados, administrativos, que no, bajó como a 300.000, una cosa así. Hoy día están 300.000 también. Claro, y hoy día están 300.000. Y el ministro Mañalich, me acuerdo que logró bajarlo sustantivamente hasta prácticamente casi hacerlo desaparecer, ¿no? Y esto con el paso del tiempo, después de esa administración, ha vuelto a subir progresivamente. La pandemia obviamente afectó un poco esto. Entonces, de que se puede. O sea, mira, yo te voy a dar una hipótesis, una mirada desde Hacienda. Yo creo que hay un tema de
de recursos. ¿Es muy caro esto? No en el sentido de que necesariamente tenga que llevar a más recursos, sino que imagínate tú la lista, que el número que decía, 2,5 millones de personas. Y imagínate que la mandaras a todas las personas al sector privado y resolvieras llevar a esto a cero. Bueno, hay que pagar esa prestación, pero tú tienes un presupuesto que está definido. ¿Cuánto vale una prestación promedio? No, pero es que, a ver, no nos enredemos. Aquí 2,5 millones son consultas. Lo que fuera, pero cualquier lista que tú quieras eliminar implica un desembolso de una, ¿no? Absolutamente. Pero aquí vemos el segundo punto, para que no se entienda mal. Porque yo creo que en todas estas cosas nosotros tenemos que entender para qué están hechos los sistemas y quién es el sujeto prioritario. Los sistemas están hechos para atender la salud de un sujeto prioritario que es el paciente. Todo lo que pulula alrededor es accesorio para ese objetivo. Absolutamente. En consecuencia, si tú pones el esfuerzo y el foco acá, dado un presupuesto, estás obligado a optimizar, a eficientar en el otro lado para encontrar los recursos. Y ese es el ejercicio difícil, pero yo creo que tenemos harto espacio para mejorar si es que uno de verdad pone la prioridad donde se requiera y rompe con estos mitos. Por eso digo que es un problema ético esto, es un problema más ético que... Porque la ética está primero, o sea, preocupémonos de las personas. Claro, pero a mí y de ahí vemos... ¿Sabes lo que me pasa? Yo diría, salud, seguridad pública y crimen organizado, crisis en el sistema educacional. O sea, hay a lo menos, la permisología, hay a lo menos 3 o 4 temas que hay conciencia de que estamos en una situación muy difícil, que tienen no solo un tema de eficiencia, buena administración de los recursos, sino que hay un tema moral, que hay un tema ético muy profundo. O sea, si la educación funciona mal, son vías que se frustran; si la salud no funciona, son personas que se mueren; si el crimen organizado avanza, son familias que sufren con la delincuencia; si la permisología traba la inversión, son familias que no encuentran trabajo, que no mejoran las remuneraciones. O sea, se afectan las posibilidades de desarrollo de las personas, de las familias, de barrios, de comunas, de regiones, del país completo. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer posible como país de poner pausa a esta guerrilla permanente en la que estamos en 2 o 3 temas? Volvamos a pasar el mensaje al presidente Boric por el sistema político. Podríamos hablar de eso y pedirle al presidente que no haga caso. Siempre volvemos. Toda la semana le hablamos de que no creo que nos escuche, pero si nos escuchase le pediríamos que resuelva. O sea, mira, yo le diría al presidente Boric y a los principales liderazgos de este país 2 cosas. 1, por favor resuelvan el tema del sistema político porque no da para más y todo, al final o casi todo pasa por ahí. Y segundo, ¿cómo ser capaces de poner en pausa? De verdad, yo estoy ya es como con angustia por un par de meses esta guerrilla permanente y ponernos de acuerdo en 2 o 3 cosas. ¿Cómo no va a ser posible eso? Tal cual. Ahora, el tema de la salud, habrá que recordar todo lo que pasó con la ISAPRE y el fallo de la Suprema. Está atravesado por una fuerte carga ideológica. Eso dificulta la cosa en ambos bandos, ¿no? Todos los temas que me todos cruzadísimos por una alta. El senador Latorre hace pocos días atrás dio una entrevista diciendo que no había que renunciar al programa. Que no hay que renunciar al programa, que hay que tener un fondo único de salud. Pero de nuevo volvemos, ¿dónde quedan las personas? Si cuando uno pone en el centro las personas que están sufriendo, que están viendo coartada su libertad, su vida, en educación, en salud, bueno, yo creo que la aproximación, algo puede cambiar, si ahí está el centro nuclear de la discusión. Pero además, de nuevo me trae recuerdos de Hacienda. Los recursos que se asignan a salud tienen una lógica muy extraña. Yo me acuerdo cuando discutíamos el presupuesto, siempre la variable de ajuste donde se cerraba el presupuesto de salud era el famoso per cápita de salud. Claro. De salud primaria. El salud primaria, el per cápita. Y este per cápita era parejo y sin ninguna, digamos, evidencia de que necesita más plata o que lo está haciendo bien, y sin ninguna evidencia. Es parejo en todas las comunas, claro. Claro, y que hay comunas asimétricas en términos de gestión, en términos de población, en términos etarios. No tiene lo mismo a Itacura que a Cerro Navia. No tiene ningún sentido una camisa talla única, ¿te fijas? Claro. Oye, para que la gente sepa el per cápita, a veces las cosas las damos por sabidas. El per cápita es un pago, como la subvención escolar, es un pago que el Estado le transfiere a los municipios para financiar la salud primaria. Claro, exacto, para los CEFAM. Sí, que en mi época era, no sé, 3.000, 4.000 pesos, ahora de estar en por año. 10.000, no tengo Más idea. de 10.000. Más de 10.000. Por año. Sí. Estamos viejos, ya ha pasado el tiempo. Sí. Ya. Oye, vamos a una pausa y antes de una pausa, para que no nos quedemos corto tiempo en el recomendado. Javier Álvarez, ¿cuál es tu recomendación? ¿Qué estás leyendo, viendo en Netflix? Fíjate que no estoy viendo nada ahora. No, pero ¿Leyendo algo? ¿Ah? ¿Leyendo algo? No, fíjate, te acabo de terminar un libro, el que tú me recomendaste de libro americano. De Carlos Granés, extraordinario. Bueno. Es buenísimo el libro. Sí. Creo que es un buen resumen de lo que ha ocurrido en Latinoamérica en los últimos... ¿Por qué Latinoamérica es Latinoamérica? Carlos Granés es un autor colombiano que vive en España, publicó este libro hace un par de años que se llama Delirio Americano, Sí. que básicamente muestra todos los dislates de América Latina que tienen que ver según él, y lo documenta y es muy entretenido,
que en América Latina lamentablemente los poetas se creyeron presidentes y los presidentes se creen poetas. Claro, y ahora ando buscando el libro de Selume, de Jorge Selume. Tiempos mejores. Tiempos mejores. Que lo... Te vamos a invitar a comentarlo la próxima vez, cuando lo leas. ¿Y tú, Ignacio? Yo no tengo un recomendado, pero voy a robarle un concepto a una radio amiga que no la puedo dejar pasar, una pseudo joyita. ¿Ah? Una noticia que esta semana que a mí me dejó boca abierta nomás. Una farmacia en La Cisterna que fue asaltada por una turba y la Dirección del Trabajo procedió a cerrar la farmacia porque la seguridad de los trabajadores estaba en riesgo. Y le cerró la farmacia. Este es el mundo al revés. La clausuró. Al que le roban, pagan los platos rotos, en circunstancia que el deber primero del Estado de asegurar la seguridad. Con esa lógica, la verdad es que ¿cuántos comercios más tendrían que cerrar? Y con esa lógica, en realidad, el verdadero cierre es que es terrible. Cerremos por fuera, ¿no? Claro. Oye, mi recomendación de esta semana, yo tengo un gran amigo que se llama Héctor Soto, que es muy conocido, columnista, analista, tuvo muchos años programa de radio, director de la revista Capital, y gran erudito literario, y me recomendó un cuento de Tolstoy, que cuando todos dicen Tolstoy, todos se espantan, porque escritor ruso, son libros mamotretos de 1000 páginas, como Ana Karenina, Guerra y Paz, y como que uno ya se deprime antes, viendo el libro encima de la mesa, ya uno se deprime, pero me recomendó algunos cuentos, y particularmente un cuento que se llama Después de la fiesta. Y la gracia que tiene es que ustedes lo googlean y les aparece el PDF inmediatamente, porque como ya han pasado más de 100 años de que se escribió, los derechos de autor están caducados y los PDF están disponibles en internet. Después de la fiesta, un cuento de 7, 8 páginas, que probablemente el mejor escritor o uno de los mejores escritores de la historia, un libro maravilloso León Tolstoy. De León Tolstoy, Después de la fiesta. En resumen, muy breve, un tipo a una fiesta conoce a una mujer maravillosa, queda prendadísimo, está contándole esta historia a sus amigos, ve a esta mujer bailar con su padre, un distinguido coronel del ejército, un tipo con porte, con estampa, queda muy prendado, muy enamorado, la va a dejar a la casa y cuando va volviendo a su propio domicilio, sale a caminar, vuelve a pasar por fuera de la casa de su enamorada para ver y ve al, entre comillas, suegro, futuro suegro, golpeando con un grupo, era militar el hombre, era un coronel, golpeando en el suelo a un pobre tártaro, sacándole la mugre, y el tipo finalmente queda completamente inhibido e incapacitado para el amor de esta mujer. Un cuento corto, maravilloso de Tolstoy. Vamos a una pausa y volvemos en la hora liberal, después de la fiesta. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de vuelta en la hora liberal con Ignacio Briones, Javier Álvarez y obviamente el tema de la semana, del mes, del año a esta altura. ¿Cómo llamarlo? El caso audio, caso Hermosilla, caso WhatsApp podría ser también. Tú, Javier, me comentabas una vez que si uno calculaba la cantidad de páginas y sacaba la densidad y el peso del papel, estamos hablando de ¿cuánto? ¿2 toneladas? Como 2 toneladas de papel. 2 toneladas de papel. ¿De cuál? ¿De WhatsApp de quién? De Hermosilla. Claro, si uno calcula las 770.000 hojas, son como... Por el gramaje. Son como 4 camionetas de papel. Oye, y mira, más allá de todo lo que ha pasado y que tanto se ha discutido y tanto se ha debatido,
Obviamente lo que se conoció es gravísimo, las denuncias son muy brutales, pero hay un tema que se ha hablado poco y que yo creo que se tiene que hablar más porque esto solo revela, este caso, ¿no? Algo que ha sido Vox Populi, que es la forma en que se nombran las principales autoridades del país, particularmente en las autonomías constitucionales, como el caso del Poder Judicial, que es un poder autónomo del Estado, y el Ministerio Público, que es una autonomía constitucional, sin ser un poder del Estado, pero sí es una autonomía constitucional, y además otros cargos vinculados al sistema judicial, ¿no? Como son el caso de los notarios y los conservadores. Y lo que hay detrás de esto básicamente es que el lobby, el amiguismo, el clientelismo, los favores son una cuestión bien letal. Y esto como pequeña o breve introducción, Javier, para ti y también Ignacio, de algo que es demasiado importante, porque si hay algo que nos permite tener una garantía que nuestra democracia puede funcionar, es el buen sistema de nombramiento, en particular de aquellos poderes y autonomías constitucionales que no están sujetos a la soberanía popular, porque por último el poder ejecutivo, si funciona mal, los parlamentarios son malos, la gente va y no los vota, y los cambia, ¿no? Salvo que seas Venezuela, donde votan, pierde y no te vas, digamos, porque te roban la elección. Pero en el debilitamiento de esta autonomía, que son tan relevantes para la separación de poder y para el buen funcionamiento de la democracia, es un problema bien complejo, bien profundo y que puede terminar socavando las bases de nuestro sistema democrático. Entonces, no sé cómo lo ven, si le han dado vuelta al tema, qué se puede hacer, no es tan claro tampoco, porque este es un problema, o sea, por ejemplo, elegir jueces es algo que algunos plantean y que prácticamente no se hace en ningún país en el mundo. Yo comparto porque de la esencia de la democracia liberal, en la que creemos, y del Estado de Derecho, es la igualdad efectiva ante la ley. Cuando se empieza a percibir que puede haber igualdad formal en el papel, pero no en los hechos, se genera una tremenda desconfianza y eso mina la democracia, mina la forma en que convivimos, y eso tiene que evitarse a toda costa. Por eso que en este caso, como en cualquier otro, yo siempre he sido partidario de que acá la justicia sea ciega, que las penas sean a la altura del delito causado o el daño cometido, incluyendo el daño a la fe pública, sea quien sea, caiga quien caiga. O sea, aquí no puede haber empates políticos ni en este caso ni en ningún otro. O sea, acá la justicia tiene que ser ciega y lamentablemente cuando hay redes, ¿no es cierto?, como las que se muestran en este caso y en otros, eso genera una duda de que vaya efectivamente a recibir una pena propia de una justicia ciega. Y por lo tanto es muy importante que en este caso las condenas, en caso de probarse todos los delitos, sean efectivas, ¿no es cierto?, con independencia de quién está siendo juzgado, este poderoso señor Hermosilla, que por lo que hemos conocido son delitos francamente aborrecibles, ¿no? Y una propuesta, yo voy a hacer una idea loca, necesita loca en realidad porque viene de Aristóteles, pero quizá una forma de resolver este problema de los nombramientos en estas cúpulas superiores, Poder Judicial, Fiscalía, los notarios y los conservadores. Oye, tú abres un proceso donde tienes ciertas exigencias técnicas de trayectoria, postulan las personas, y en lugar de esta terna o esta quina, que al final ahí empiezan las influencias con el poder político, sencillamente lo eliges por sorteo. Chao. Todos los que cumplen con el estándar, tengo 3 cupos, tengo 10 postulantes que cumplen con las exigencias por sorteo. ¿Por elección popular también? Una tomba. No, elección popular yo creo que es tremenda. En los jueces es complicado. Eso es lo que está haciendo México. Eso no existe, claro, eso es lo que quiere hacer la fiscalía en Estados Unidos. Sí, pero son los fiscales, no son los jueces. Oye, imagínate, justamente, si acá hay un problema de enredo político a la vista, imagínate que los jueces fueran elegidos por elección. Sería como tener a los alcaldes o a los concejales o a los congresistas oficiando la justicia en circunstancias que claramente tienen una opción partisana. Entonces no, eso pero aquí indirectamente es así, digamos, porque estos acuerdos se hacen igual en el Congreso para nombrar las ternas. Por eso que a lo mejor definen las competencias técnicas. No, pero por eso solo para que la gente entienda, porque de qué estamos hablando. En el caso del Poder Judicial, el Tribunal más alto, la Corte Suprema, y el proceso de nombramiento es un proceso donde participan todos los poderes del Estado, ¿no? La Corte propone quina, después el presidente de la República manda una propuesta al Congreso y en el Senado particularmente con un quórum de 2/3 se elige. Entonces típicamente
se establece, hay una regla no escrita, un cierto equilibrio político, ¿no? Como el quórum es tan alto, Así es. alguna vez elige un sector, la otra vez elige el otro sector. Y Así es. y obviamente viene el cabildeo, el lobby, que en algunos casos llega a ser francamente impresentable. Pero en general los tribunales por debajo de la Corte Suprema, ¿no? Corte de Apelaciones o tribunales, juez de letras, por decirlo de alguna manera, son nombramientos que dependen fundamentalmente del poder político, del poder judicial. Y lo mismo pasa con el caso de los notarios y los conservadores, que son ternas que manda el Poder Judicial, el ministro de Justicia va resolviendo y tiene cientos y miles de casos. Con una endogamia pero salvaje. Exactamente, y ahí hay mucho tráfico de influencia. Me gusta la idea, Ignacio, del sorteo. Yo en algún momento incluso pensaba que los constituyentes podían haber sido elegidos, la mitad de la constituyente podría haber sido por sorteo. A lo mejor habría resultado mejor que el que pasó. En Islandia, sí. Claro, pero falló también. Oye, y en el caso de la Fiscalía, el Ministerio Público, el fiscal nacional también es un proceso parecido al de la Corte Suprema, donde finalmente el presidente propone un nombre al Senado y el Senado por 2/3 escoge, pero los fiscales regionales son electos por el fiscal nacional. Entonces ahí el cabildeo va más bien hacia el fiscal nacional. Pero una vez electos tienen harta autonomía. No, hace lo que quieren, digamos, y así lo hemos visto en algunas peleas históricas entre fiscales regionales y fiscal nacional. Oye, yo mira... el caso más emblemático, Emiliano Arias con el ex fiscal nacional Jorge. Oye, pero una cosita chica antes de Javier, que a propósito de lo que tú decías, de salir de Hermosilla propiamente tal y tratar de ver otros aspectos que tienen que ver con la dimensión institucional. La dimensión institucional. Yo creo que hay otra cosa que ha pasado repiola, pero que es un clásico a esta altura hace rato, que es las filtraciones permanentes de la Fiscalía. No solo en este caso, en todos los casos, la Fiscalía filtra información que es reservada a la prensa. Y eso es una... El litigio por los medios. Es una clara violación de la función que ellos tienen. Pero pasa piola porque como alimenta la especulación, ¿no es cierto? Alimenta la polémica. Nos centramos en eso, pero dejamos pasar que acá hay una violación bien grotesca. Oye, y una pregunta, ¿ustedes no encuentran, partiendo de la base que lo que se ha conocido es muy grave, hay una serie de delitos que están asociados a altísimas penas, ¿no? Lavado activo, delito tributario. Y eso es completamente repudiable, reprochable, y además el daño a la fe pública, el daño institucional, obviamente causa conmoción. Pero no sé si les pasa, por lo menos yo me quedo con esa sensación de que hasta cierto punto estos procesos están empezando a tener una cierta cultura, un cierto estilo de reality show, ¿no? De harta parafernalia. Aquí lo que hay que dejar es que las instituciones funcionen y que trabajen con mucha seriedad y que trabajen con mucho rigor. Sí. Yo creo que tratar de darle una mirada partisana o politizada a estos casos gravísimos es un error. Pasó en el caso Sokimich y terminó como terminó. Terminó muy mal, digamos, con la sensación de falta de justicia y pegándole muy fuerte al sistema institucional. Y el presidente ahora que se metió ahí en la pata a los callos. Pasó la preventiva de Jaude, donde el Partido Comunista tomó postura de que oye, porque la corrupción no tiene color político, si la corrupción está en la naturaleza humana. Y por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es perseguir los delitos y sancionarlos con mucha fuerza, pero no tratar de sacar ventajas de corto plazo. Porque a la vuelta de la esquina te va a caer el propio. Y cuando te caiga el propio, se te va a caer la estantería encima. Y al final, cuando se caiga la estantería encima, sobre todo los que están en el sistema, va a entrar por el lado del populista y va a arrasar con todo con la escoba. Sí, mira, yo aunque sea medio políticamente incorrecto lo que voy a decir, yo creo que este tráfico de influencia y esta, como tú dices, Ignacio, ¿no es cierto? Todo esto, estas autoridades no se nombran de Júpiter ni salen de un computador con inteligencia artificial, es humano esto. Y aquí hay influencia. Pero yo me pregunto, ¿cómo era esta cuestión hace 50 años atrás? O peor. ¿Cómo era esta cuestión hace 100 años atrás? Peor. Era muchísimo peor. Entonces, yo veo a la prensa haciendo su pega, veo a la institución haciendo su pega. Hay tipos que el mismo presidente diciendo que eran poderosos. Bueno, él es más poderoso que nadie, pero... técnicamente el más poderoso, el más poderoso del país. Entonces él le da un atributo negativo al poder, digamos, siendo él el más poderoso. Están tras la reja. O sea, las instituciones están funcionando. Está tras la reja. O sea, hay gente, el alcalde de Torrealba estuvo tras la reja. Hay gente poderosa que está tras la reja. Y yo me pregunto, hace 50 años atrás esto habría pasado completamente piola. Oye, acuérdense, entonces yo creo que la sociedad avanza en esto, porque hay gente con mucho poder que está tras la reja. Por eso mi punto es
esta cultura del reality show frente a estos casos tan bullados, me parece que es dañina, porque finalmente nos desvía lo importante, que es como, primero, que se sancionen los delitos si es que efectivamente se comprueban que son tan graves, y en segundo lugar, bueno, ¿cómo corregimos yo creo que estos sistemas para que, si bien siempre han sido así, tratemos de minimizar estas grietas por donde se cuela? Yo no sé si hay gente que dice que los celulares son malos. Yo particularmente creo que los celulares son buenos, porque permiten a la gente estar informada, saber esto, y creo que hay una cuestión disuasiva acá. Si yo creo que la gente, estos tipos, ¿no es cierto?, pillastra, que se aprovechan de los intersticios del poder, ¿no es cierto?, para obtener ventaja. Bueno, yo creo que hoy día los que lo estaban haciendo están un poco... Yo creo que esto ha generado a cierto grado de disuasión, digamos, ¿o no? Ahora, convengamos que este caso se conoce porque una de las personas involucradas grabó la conversación y se la tiró a un diario, a Ciber. No hubiera pasado nada. ¿Cómo se debe estar lamentando no solo de lo que hizo, sino de haberse grabado? Y es un caso increíble desde todo punto de vista. Siempre hay alguien que habla. Además de muy lamentable. Oye, bueno, nos tenemos que ir, nos pilló el tiempo. Tan rápido, uy. Sí, mira, a propósito, me voy a dar la licencia un segundo recomendado. A propósito de todo este caso, es una gran novela que relata la relación entre el poder político, judicial, económico, los medios de comunicación, y esto del cabildeo y los intersticios del poder y quienes operan a través de esta grieta, de esta rendija, en la Guerra de Galio, de Héctor Aguilar Camín, una novela extraordinaria, tiene unos 20 años ya, en México, digamos. Galio es un personaje, es de este tipo de personaje, y vale la pena leerlo, porque buena parte de esto está en nuestra cultura, en nuestra naturaleza, y esto nunca hay que dejar de sorprenderse, y hay que hacer lo posible por minimizarlo y por tratar de cambiarlo. Y también por destacar y maximizar y aplaudir el rol fundamental que juega la prensa. Absolutamente, sí. En una democracia, para mostrar las cosas, que llegue la luz. Claro, pero ahí caemos en el problema que tú decías, la filtración, pero eso está bien, pero cumple un rol fundamental, digamos, sin duda, en incomodar al poder. Y no puedo dejar pasar, y con esto quería mencionarlo, la frase de la diputada Carmen Hertz esta semana, insólita, diciendo que en Venezuela había más libertad de expresión que en Chile. Bastaría ver cuántos medios se han cerrado. Desde que asumió Chávez nos tenemos que ir, me están preguntando, pero solo para terminar, porque es una vergüenza, valoramos la libertad de expresión. Desde que asumió Chávez se han cerrado 440 medios de comunicación en Venezuela. La distorsión de la realidad. Sí. Donde la ideología puede más que la realidad. Claro. Muchísimas gracias, Javier Álvarez, Ignacio Briones. Nos vemos la próxima semana en La Hora Liberal. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.